Micrófono, grabación. Bueno, hermanos, vamos a seguir con el tema que hemos venido trayendo sobre lo que creemos como iglesia. Creemos es muy importante que tenemos una, una claridad en lo que como iglesia creemos, porque sabemos que hay muchos diferentes doctrinas, diferentes apreciaciones de doctrinas, pero en lo fundamental nosotros queremos ser unidos y practicamos y enseñamos toda, de acuerdo con lo que vemos en la escritura, ¿cierto? Al principio miramos que la necesidad de tener una claridad en lo que creemos es por causa de divisiones, para evitar divisiones, y sabemos que muchas iglesias durante muchos años, de toda la historia de la iglesia, en realidad han sido divididos, y aún por esa razón tenemos tantas diferentes denominaciones, congregaciones en el mundo, y parece que cada día aumenta más, ¿cierto? Entonces, hermanos, para evitar entre nosotros divisiones, y también que sabemos que hay hombres que quieren causar divisiones y aún quieren ponerse en alto, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar hoy en lo que creemos. Vamos a cuadrar estoy como un poquito borrachito aquí. No, este no es. Este es. Vamos a seguir entonces hablando de lo que creemos. Recuerden que en el último estudio empezamos a hablar del Espíritu Santo, y la declaración que pusimos es lo siguiente: creemos que todos los creyentes tienen un don, algún don o un don espiritual, y es su derecho y su responsabilidad usarlo para la edificación y bienestar de otros y para la gloria de Dios. Es muy importante esa declaración. Primeramente, todo creyente, sin excepción, tiene un don espiritual, por lo menos un don. Una persona que no tiene un don espiritual no es un creyente. Eso es sencillo, porque eso es lo que nos enseña. También es su derecho utilizar su don para la edificación y bienestar de otros. No es para el bienestar suyo. Es para el bienestar de todos los de la iglesia, de los miembros de la iglesia, para la edificación, para que la iglesia crezca en sabiduría y también numéricamente. Y que es para la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, la semana pasada o la última vez que hablamos, bueno, decimos que no hay creyente que no tiene un don espiritual. Una definición de lo que es un don espiritual es una habilidad o capacidad dada al creyente al nacer de nuevo. En el momento que nazca de nuevo, Dios da ese capacidad en él. Es de parte de Dios y por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, para que todos los creyentes lleguen a la madurez y para que la iglesia
creciera numéricamente. Entonces, eso es una definición. No sé si hay mejores, pero ese es básicamente lo que es un don espiritual. Es una habilidad o capacidad dada al creyente por Dios. No tiene nada que ver con los talentos, habilidades humanas, ¿cierto? Algunos, bueno, por ejemplo, la música, una persona que tiene talento de música, ese no es un don espiritual, aunque nosotros como creyentes debemos usar nuestros dones o talentos humanas para la gloria de Dios de toda forma. Aún el de liderazgo puede ser mal usado porque hay personas que nacen con una habilidad de dirigir, de ser líderes en su forma natural. Y esas personas deben tener mucho cuidado para no usar ese habilidad natural en una manera que no es espiritual, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que utilizar nuestros dones para la gloria de Dios y aún nuestros talentos. No son dados para hacernos famosos, estrellas del cristianismo. Hemos visto esto que hay mucho de eso en el mundo en que vivimos. Como estrellas de cine, tenemos estrellas de pantalla de cristianos, supuestos cristianos, y solamente el Señor sabe, ¿cierto? Donde parece ser famosos, ricos, andando como poderosos en aviones, carros blindados, y todos esos tipos de cosas, donde la gente aún no es cuál es la palabra, venoren, como los ponen en alto, ¿cierto? Como estrellas del cristianismo. Ese no es el propósito de los dones espirituales. El don es, como dice la palabra, un regalo. Es algo que Dios nos ha dado, quitando cualquier importancia al portador del don, ¿cierto? Entonces, la misma palabra nos muestra que no es, que es un don, es algo que no hemos ganado, no hemos trabajado para conseguir, es algo que por la misericordia y gracia de Dios, Él nos ha dado, pero con un propósito de glorificarle a Él y para edificar su iglesia. Son dados para la gloria de Dios y aún para la confirmación de la supremacía de Cristo. Y en la semana pasada o el último estudio, miramos que en estas 4 porciones de la palabra nos habla de los dones espirituales. Esas son los 4 porciones que nos dan las enseñanzas de los dones espirituales. Y tenemos en los primeros versículos de capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de 1 Corintios y también capítulo 13 y 14, como entran a hablar más de los dones, pero no tanto dándonos cuáles son los dones, sino más bien algo del uso de ellos. Efesios capítulo 4, también hay versículos 11 a 16, solamente unos 5 versículos ahí, pero estos versículos nos dan
algo de enseñanza sobre los dones espirituales. Y 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, creo que es, también nos dan algo de enseñanza sobre el uso de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, esos son las 4 porciones de la palabra que nos hablan en detalle sobre los dones espirituales. Entonces, vamos a orar ahora para seguir con el estudio. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia dándote gracias por el gran privilegio que tuvimos en este día de recordar a nuestro Señor Jesucristo, Padre, el quien fue rechazado por los hombres, aún por los hombres religiosos de su tiempo. Pero Padre, eso no quita de nosotros que nosotros también lo rechazamos en nuestras vidas. Y Padre, pero un día tuvimos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos, Padre, recordar, aceptar el regalo que Él hizo por nosotros en su muerte en la cruz de Calvario. Y Padre, gracias porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Padre, gracias aún por los dones espirituales que tú nos has dado. Padre, queremos rogarte para que cada uno de nosotros podamos usar nuestros dones en una manera adecuada y una manera honrosa a ti, Padre, para glorificarte a ti, no para nuestro propio beneficio. Queremos encomendarnos a ti en este momento, dándote gracia en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, en el día de hoy, vamos a seguir. Y el segundo declaración que queremos hacer, la segunda declaración, es que creemos que la iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia a su inicio, fue dotado de dones especiales como lenguas, revelaciones extrabíblicas, milagros y sanidades. Estos dones fueron utilizados para autenticar el mensaje al pueblo judío y verificar que todos los pueblos judíos, samaritanos y gentiles podrían ser habilitados por su Espíritu Santo. Esos dones espirituales o de señales o fundamento fueron dados para autenticar el mensaje y establecer la iglesia primitiva. La iglesia era una identidad nueva. La iglesia es diferente al sistema antiguo de sacrificios, rituales, órdenes y leyes que tenían su enfoque alrededor de la promesa de Abraham, que Dios hizo a Abraham, que iba a ser una nación grande, y el éxodo de los esclavos, de unos esclavos de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Este pueblo, familia de Abraham, de Isaac y de Jacobo, y hemos hablado de eso en otras ocasiones, enfatizando en la importancia de tener claridad en que el pueblo de Israel es de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, la razón por la cual debemos enfatizar en eso es porque muchos los musulmanes quieren decir que son descendientes de Abraham,
entonces son la promesa de Dios, pero sabemos que sí son descendencia de Abraham, es verdad, pero no son de la promesa, no son de Sara, son del hijo de Agar. Entonces, el hijo de la carne de Abraham, no el hijo que Dios había prometido. Este Isaac tuvo dos hijos, Isaú y a Jacob, y sabemos que Isaú fue rechazado y Jacob es de la promesa. Y entonces de ahí venían los 12 tribus de Israel por los hijos de Jacob, que quedaron en esclavitud en Egipto bajo la dirección de Moisés, salieron hasta la tierra prometida. Esto no es la iglesia es diferente a esto. Algunas personas hoy día nos tratan de enseñar que la iglesia es la continuación de la nación de Israel. Entonces, todas las promesas del Antiguo Testamento relacionadas con Israel tienen que ver con la iglesia. Y eso no es cierto, porque Dios sigue trabajando con su iglesia. La iglesia es diferente porque es el cuerpo de Cristo con nuevas ordenanzas y prácticas, y consiste no solo de judíos, sino de samaritanos y de griegos. Añado aquí samaritanos porque en Hechos vamos a ver que los samaritanos sabemos que eran como media manos de los judíos y eran media griegos también. Entonces había una mezcla ahí que los samaritanos pero la iglesia consiste de todos ellos, aunque samaritanos son de los gentiles en realidad, ¿cierto? En Efesios tenemos que Efesios capítulo 2, creo es que Dios hizo de los dos pueblos uno solo, que no está hablando de Israel o los judíos, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo. El enfoque de la iglesia está en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, la persona y obra de Cristo. Mientras el Antiguo Testamento, el sistema antiguo, mientras que tenía su mirada al futuro, a Cristo, giraba sobre la ley, los sacrificios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo empezó la iglesia? La iglesia empezó el día de Pentecostés, en capítulo 2 de Hechos, vamos a leer eso, 50 días después de la crucifixión. El día de Pentecostés era en las fiestas de Israel, era una fiesta unos 50 días después de la Pascua. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo murió en la Pascua. Y entonces el día de Pentecostés es cuando empezó la iglesia y vamos a hablar de eso ahorita. 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, y en Hechos capítulo 1, pueden mirar en su Biblia, Hechos capítulo 1 y versículos 8, 8 y 9, dice el Señor: pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me sois testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces aquí es la
la ascensión del Señor Jesucristo. Si volvemos al versículo 3, encontramos que este momento es unos 40 días después de su crucifixión. Entonces nos habla que 40 días el Señor Jesucristo apareció a las personas, a ciertas personas, en esos 40 días hasta el día de su ascensión. Entonces podemos decir que el día de Pentecostés era 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo. En cumplimiento de la promesa del Señor de enviar el Espíritu Santo y el orden del Señor de quedarse en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo. En versículo 4 de Hechos 1, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio. Entonces, y si volvemos a versículos como Lucas capítulo 24 y los últimos versículos, tenemos ahí el Señor prometiendo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a llegar a ellos. Y también en Juan capítulo 14, versículo 26, nos dice que cuando llegue el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de este evento, el día de Pentecostés. Yo quiero que leemos ahora en Hechos capítulo 2 y vamos a mirar rápidamente y por tiempo unas cosas que, bueno, van a leer primeramente esos versículos y vamos a mirar unas observaciones. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados. Decían, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Patos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, ¿cuáles son las observaciones las cosas que podamos ver en ese pasaje? Bueno, nos dice que era el día de Pentecostés. Ese día, 50 días después de la crucifixión del Señor, 50 días después de la Pascua en las fiestas judíos, un día muy especial para el pueblo judío. Había más o menos en el grupo
de discípulos, como 120 personas unánimes juntos. Nos dice en capítulo 1:15, hablando de ese grupo que estaban reunidos unánimes en oración y ruegos y reuniéndose cada día esperando aquel día. Entonces, podemos decir que había más o menos en este momento 120 al principio, porque después se añadió muchos más lo que vemos en la porción que hemos acabado de leer. De repente algo extraño pasó y fueron llenos del Espíritu Santo, nos dice en versículos 2 y 4. Y hablaron en diferentes idiomas, diferentes lenguas. La palabra glosa, que es la palabra por la palabra griega, por lenguas, tiene como 5 diferentes usos en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra que utiliza figurativamente de lenguas de fuego, como dice, como lenguas de fuego en que acabamos de leer, versículo 3. Entonces, es la misma palabra que utiliza en los siguientes versículos, hablando de lenguas, de idiomas. Del miembro del cuerpo, utiliza de la lengua, lo que tenemos en nuestra boca, esa cosa que puede encender prender un gran incendio, ¿cierto? Por las cosas que decimos que no debemos decir, puede hacer daños. Está hablando de este miembro de nuestro cuerpo, es la misma palabra, no es diferente. También habla de idiomas, lenguajes, es otro uso de la palabra. Y también se usa de pueblos, tribus y naciones. Entonces, cuando en Apocalipsis habla de todo pueblo, tribu y naciones, entonces está utilizando la misma palabra. Y el quinto uso es este último, donde habla de lenguas. Entonces, es obvio por las escrituras que las lenguas eran, en lo que hemos leído, que eran idiomas inteligibles. Eso es lo que podemos ver de la porción que hemos acabado de leer. ¿Cómo sabemos que eran lenguas inteligibles? Porque dice en versículos 6, 8 y 11, mire, 3 veces nos dice en versículo 6, el último parte del versículo, que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, su propia idioma, porque la palabra habla de idiomas. Entonces, cada uno de ellos escuchaban lo que decían los apóstoles en su propia idioma, en su propia lengua. Versículo 8 nos dice, como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Entonces, cada uno podía escuchar en su lengua natal. Es obvio, lo que hemos visto es que había pluralidad de lenguas, no era una sola. Es cada uno escuchaba hablar en su propia idioma de nacimiento. Por lo menos hay 15 nacionalidades presentes, aunque yo creo que hay más porque, por ejemplo, Mesopotamia es una región grande de muchas otras naciones alrededor. Entonces,
pero por lo menos menciona 15 diferentes nacionalidades ahí en ese momento. ¿Qué cosas escucharon? Y nos dice claramente las maravillas de Dios en su propio idioma, versículo 11. Dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. Otra vez utiliza plural. Las maravillas de Dios. Entonces es obvio lo que habla aquí, que las lenguas eran inteligibles. No es algo que ¿cierto? Que tenían que interpretar, eran inteligibles. Algunos atónitos y otros burlaban, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la persona. La misma cosa apareció en Hechos capítulo 8, versículos 4 a 17, y con los samaritanos, y en capítulo 10, 46, con los gentiles. Vemos que había esos tres eventos donde Dios, por medio del Espíritu Santo, vino en forma milagrosa y el Espíritu Santo llegó a las personas y podían recibieron los dones que Dios repartió con ellos. Y en esas porciones, en dos de ellos por lo menos, tenemos la referencia de hablar en lenguas. Entonces, es obvio de lo que hemos leído en esta porción de la escritura, que las lenguas eran idiomas reales, idiomas inteligibles, ¿cierto? No era un tipo de hablar en una manera no entendible, ¿cierto? Habla claramente que fueran idiomas. En 1 Corintios 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y evangélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. ¿Por qué pongo ese versículo? Porque algunos nos enseñan o acuden a ese versículo para apoyar su argumento que el hablar en lenguas es un lenguaje angélico. Y eso es lo que escuchamos mucho. Enfatizan, dicen que el hablar en lenguas, y uno de los que hemos escuchado hablar en lenguas, supuestas lenguas, nosotros sabemos que son cosas que uno no entiende. Yo he escuchado varias veces esos tipos de cosas, otros de ustedes mucho más, pero siempre utilizan este versículo para discutir o para reforzar el uso de las lenguas como raros que escuchamos hoy en día, que es un lenguaje angélico. Aquí en ese versículo, el apóstol Pablo no está afirmando un lenguaje angélico. Está utilizando una forma de hablar hipotética. Está utilizando una forma de literatura, ¿cierto? Podemos decir, si yo fuera a hablar o si pudiera hablar muchos idiomas y aún angélicas, pero no tengo amor, mis palabras no tendrán ningún efecto agradable. ¿Cierto? Eso es lo que él está diciendo. La palabra sí acá en el versículo, es la palabra que nos indica que él está hablando de algo hipotético. Él no está hablando de algo que es actual, está hablando
de algo hipotético. Cierto, uno puede decir, si yo tuviera alas, pudiera volar al otro, ¿cierto? De un lugar a otro. No estoy diciendo que es posible que yo tenga alas para volar, ¿cierto? Estoy diciendo algo hipotético. Hipotético. Entonces, es importante que nosotros tenemos esto, y Samuel en sus estudios de los jueves está hablándonos de estas cosas, de tener claridad en ese tipo de cosas. En capítulos 13 y 14 de Corintios, que son las porciones donde más enfatizan los que creen en la práctica de lenguas, no hablan a favor de lenguas, sino en tono negativo. Sabemos que había mucho problema en la iglesia de Corinto, aunque tenían todos los dones, estaban en problemas, ¿cierto? Entonces, Pablo no está hablando en una manera favorable a ellos, está hablando en una manera correctiva a ellos por los errores que había en esa iglesia. ¿Por qué entonces nosotros, y estoy siendo muy breve hoy por el tiempo, cierto, es en otro estudio de pronto tenemos que hablar más de esos temas, pero estoy queriendo pasar rápidamente por lo que creemos, lo básico, ¿cierto? ¿Por qué entonces no practicamos estos dones especiales y milagrosos que fueran dados a la iglesia primitiva? Y nos lleva al siguiente declaración sobre el Espíritu Santo. Creemos que estos dones especiales ahora no tienen necesidad de ser para autenticar la presencia del Espíritu Santo en un creyente. Nos dice en las Escrituras claramente que el que no tiene el Espíritu Santo no es de él, ¿cierto? En Romanos capítulo 9. Creemos, sin embargo, que Dios puede hacer milagros de toda clase en cualquier momento y contexto de acuerdo con su voluntad y soberano y santo. Y nosotros hemos experimentado eso, hermanos, en estos últimos días, con la vida de nuestro hermano, con Homero, y aún hermano Fernando nos ha contado cómo el médico le habló, diciendo que como médico ella no le dio ni esperanza de vida, pero de un momento a otro empezó a mejorar. Y nosotros sabemos que dedicamos 2 noches de oración por este hombre, suplicando al Señor por su vida, por su alma, ¿cierto? Y hermanos, no pedimos que el Señor le sana, obligando al Señor a sanarlo. Nosotros no hacemos esto. Y ustedes son testigos de eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Oramos por la voluntad de Dios. Oramos que la voluntad soberana de Dios y santa actúe en ese hombre. Y Dios, Él lo sanó. ¿Cierto? Aunque no está sanado de completo todavía, ¿cierto? Pero Dios obró en su vida. En otras ocasiones, yo estoy seguro que todos nosotros hemos tenido momentos donde hemos orado al Señor por una situación y la persona no vivió, murió. Entonces, pero creemos que Dios sí puede hacer milagros, no de 1 o 2 cosas, pero de toda clase, en cualquier momento y contexto de acuerdo con su voluntad soberana y santa. Nosotros sí creemos en la
el poder del Dios poderoso, todopoderoso, que puede hacer cosas que nosotros ni podemos contemplar ni imaginar, mucho más allá de nuestros propios pensamientos. Quiero decir que en este momento hay dos posiciones sobre los dones milagrosos como lenguas y sanidades, etcétera, etcétera. Uno es que siguen vigentes todos los dones hoy día. En la escritura creemos que, bueno, yo personalmente creo que hay como 18 dones. Otros nos dicen que hay 22. Otros dicen que hay más. La razón por la cual yo digo 18 es porque hay algunos de los dones que son como repetidas. Pero eso no es para discutir. Y entonces algunas personas creen que de estos dones, sean 18, sean 22, sean 20 y más, que todos son vigentes para el día de hoy. Otros creen que los dones algunos dones no son necesarios hoy día. Y en el curso del primer siglo de la historia de la iglesia, estos dones dejaron de existir naturalmente. Esa es la posición personal mía. Y como iglesia, nosotros también tenemos esta postura de que algunos dones no son necesarios para el día de hoy. Es necesario acudirnos a la escritura cuando tenemos cualquier duda, ¿cierto?, que podamos tener sobre esos asuntos. Quiero leer unos versículos que nos muestra, ¿cierto?, unos para apoyar el hecho que creemos que todos esos dones no son necesarios hoy. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí tenemos 3 de los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12. Y el apóstol nos está hablando de la importancia del amor. El amor debe reinar y por qué, ¿cierto? Nos dice, pero el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. La misma escritura está diciéndonos que algunos de los dones, de ciertos dones, dejarán de ser. Y algunos argumentan cuándo eso sería. Si leímos más adelante, nos dice que esos dones, cuando viene lo perfecto, y creemos lo perfecto está hablando con relación a las escrituras, porque el pronombre utilizado, lo perfecto, indica una cosa, no una persona. Entonces, por esta razón, cuando dice lo perfecto, creemos que está hablando de las escrituras, de tener en nuestras manos la palabra de Dios, porque sabemos que en ese tiempo de la iglesia, todas las cartas no estaban escritas, toda la palabra de Dios no estaba escrito, y entonces por eso creemos que está hablando de cuando las escrituras tenemos en nuestras manos. Es obvio también en el punto histórico de la iglesia primitiva que no habla de estos dones al final del primer siglo. Aparecieron supuestas manifestaciones durante la historia. Después del primer siglo ha aparecido manifestaciones donde ciertas personas empezaron a empujar la idea de
la continuación de los dones milagrosos en la iglesia, pero siempre fueron rechazados y probados ser enseñanzas erróneas. Y uno lee la historia de la iglesia, uno encuentra estas cosas. Las lenguas y dones milagrosos o el concepto de ellos aparecieron nuevamente en los 1800 de la iglesia, pero no cogieron mucha fuerza hasta la última mitad del siglo XX. Los años 1960, 1970, empezaron a coger algo de fuerza. En 2 Pedro capítulo 2, y podemos rápidamente leer en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, es obvio que había dejado de ser el don de profecía, porque dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, en ese versículo estamos viendo que ya el apóstol Pedro está hablando en sentido que ya el don de profecía se había acabado, ¿cierto? Había acabado. Entonces, y el don de maestro ha sido como la manera por la cual Dios comparte o enseña al hombre de lo que él quiere, ¿cierto? Ya tienen la iglesia los diferentes cartas que habían sido escritos, aún habían recibido las enseñanzas directas del apóstol Pablo, de Juan, de los otros discípulos, ¿cierto? Entonces, estas razones por las cuales creemos que esos dones no son necesarios hoy en día. Pablo mismo habla de una enfermedad gástrica de Timoteo, por lo cual le animó a tomar un vino. Porque Pablo no le sanó. Pablo tenía, ¿cierto?, la capacidad de sanar si él tuviera el don. Filipenses capítulo 2, 26 y 27, Pablo habla de Epafrodito, enfermo de morir, gravemente enfermo. Y vemos que el don de sanación no fue utilizado en ese caso. Oraciones sí, pero en 2 Corintios capítulo 12, 6 al 9, 7 a 9, perdón, Pablo mismo sufrió una aflicción por lo cual le pidió a Dios 3 veces que lo quitara y Dios no se lo quitó. Entonces, vemos esta voluntad soberana de Dios en las cosas y aún dice, bástate mi gracia, ¿cierto? Dice el Señor a Pablo. En decir esto, como hemos hablado, creemos firmemente que Dios hace milagros de toda clase, en cualquier momento y contexto, de acuerdo con su voluntad soberana y santa. Nosotros estamos seguros de eso. Como hablé ahora, hemos experimentado de este poder de Dios en obrar en muchas circunstancias. La evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una vida donde el Espíritu Santo es evidente y hay la ausencia
de las obras de la carne. Eso es lo que nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23. Muchas personas nos dicen que la evidencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es sus dones, sus hablando en lenguas, haciendo milagros. Y aún en Mateo 7, pensando en ese versículo ahorita, es muy, muy contundente para resaltar ese punto donde dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La supuesta evidencia del Espíritu Santo en milagros, en profecías, etcétera, etcétera, no es la evidencia del Espíritu Santo, no es necesariamente la evidencia, no es la evidencia infalible, la evidencia, hay otra palabra que estoy buscando, la evidencia contundente de la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la ausencia de las obras de la carne y la evidencia de las obras del Espíritu Santo, como dice en Gálatas capítulo 5. Estas vidas santas, estas vidas, sed santos como yo soy santo. Los dones espirituales, mientras son habilidades dadas por el Espíritu Santo, no son el termómetro de una vida espiritual. Y este es claro en la iglesia de Corinto, donde dice que no faltaba en ningún don. Pero esta iglesia no era una iglesia espiritual. Cuando leemos esa historia, ese capítulo ese libro de Corintios, encontramos una iglesia con toda clase de inmundicia. Había fornicaciones, pleitos, contiendas, borracheras, toda clase de manifestaciones de la carne en esta iglesia. Pero dice el apóstol que no faltaban en ningún don. Entonces es obvio para nosotros que la evidencia o supuesta evidencia de 7 dones no es la evidencia contundente del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, para terminar, sobre el Espíritu Santo, creemos que todos los creyentes tienen algún don espiritual y es su derecho y responsabilidad de usarlo para la edificación y bienestar de otros y para la gloria de Dios. Creemos que la iglesia primitiva fue dotada de dones espirituales como lenguas, revelaciones extrabíblicas, milagros y sanaciones en capítulo 12 de 1 Corintios. Estos dones fueron utilizados para Dios, para autenticar el mensaje al pueblo judío que buscaba señales, ¿cierto? Y verificar que todos los pueblos, judíos, samaritanos y gentiles, podrían ser habilitados por el Espíritu Santo. Y últimamente creemos que estos dones espirituales ahora no tienen necesidad de ser para autenticar la presencia del Espíritu Santo en un creyente. Creemos, sin embargo, que Dios puede hacer milagros de toda clase en cualquier momento y contexto de acuerdo
con su voluntad soberano y santa. Entonces, hermanos, vamos a dejar ahí el estudio de hoy. En el próximo estudio vamos a seguir con otro tema sobre lo que creemos como iglesia. Y queremos, Padre, queremos, hermanos, que cada uno de ustedes cada día busca la santidad por el andar, la comunión con Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Y que utilizamos nuestros dones para esa gloria del Señor, para la edificación de nuestra congregación. Yo sé que algunos a veces preguntan, bueno, no sé cuál es mi don, pero hermanos, hay cosas para hacer en la iglesia. Empieza a servir y yo estoy seguro que el Señor le va a revelar su don. Y en eso no es, en la mayoría de casos, los dones no son necesariamente revelados a uno mismo como tan claro. Es otros hermanos empiezan a ver las habilidades de uno como creyente, ¿cierto? Es una de las razones por lo cual nosotros estamos tratando de utilizar hermanos, diferentes hermanos en la iglesia, para ver sus dones, sus capacidades. Y entonces, todo eso es parte de la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, que el Señor les guarde. Y vamos a orar para terminar. Padre, gracias damos en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, por tu palabra que es una lámpara a nuestros pies. Padre, queremos encomendarnos a ti en este momento, pidiendo de antemano por la reunión de la noche, cuando tu palabra va a ser expuesta de nuevo, la predicación del Evangelio. Y Padre, queremos encomendarnos a ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.